Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fede Arce. Bueno, voy a hablar sobre los estados de conciencia y consciencia del libro de Marita, Una llave en el camino. Este, Esto obviamente es el escrito de Marita. Es un video muy largo, así que voy a dejar en la descripción los tiempos en que comienza cada uno de los estados de conciencia. Son 9 y los estados de conciencia son 2. Espero, bueno, lo vean. Para los estados de conciencia, acuérdense que son los que vieron el despertar del cuarto oscuro y bueno, el cuarto donde uno ve su espejo, donde uno ve su maldad, su lado oscuro, como dice Marita, o enfrenta su oscuridad. Y bueno, para los que vieron eso, vean esos estados y también vean los estados de conciencia al que pertenecen. Sin más, comienzo y bueno, acuérdense que va a ser un video muy largo y bueno, espero les sirva de ayuda. Comienza así. Los diferentes estados de conciencia y consciencia. Como dijimos, según nuestro estado emocional y estado de conciencia, actuamos y dirigimos la energía. Estados de conciencia, podemos decir que hay una gran escala sobre estos estados, y hablaremos sobre ellos. Pero para poder saber en qué evolución y gran parte de estado de conciencia estamos transitando, o sea, pertenecer en parte a ella, está en nuestra fecha de nacimiento, ya que nacemos en una creación perfecta, que todo sucede por una causa, y según nuestra escala es ahí donde estamos por nuestra propia acción, ya que venimos a aprender y a superarnos en esta vida, y gracias a ese todo perfecto. Cuando nacemos en esta dimensión, cada planeta y estrella está en una alineación. Esto dependerá a un túnel dimensional por donde transcurrimos a ese nacimiento. Asimismo, reconoceremos en qué parte estamos de nuestra evolución, y es con su fecha de nacimiento, donde se suman los números hasta llevarlos a un solo dígito. Por ejemplo, si la fecha de nacimiento es 10 de agosto de 1976, se suma de la siguiente forma: el 10 más el 8 más el 19 más el 76, que es igual a 113. A ese número nuevamente lo dividimos en 11 y 3, que es igual a 14, y nuevamente en 1 más 4, que es igual a 5. Las escalas de conciencia son 9 y la mayoría están dormidos y lo demuestran succionar en algún momento de su vida terrenal por diferentes motivos, ya sean felices o tristes. Esto se activa de forma brusca, atrayendo conflictos internos y externos, ya que parte de su vida terrenal fue criado o se basó en estructuras aplicadas por sí misma o por los demás. Al despertar de conciencia es despertar en escala evolutiva que está. De ahí uno puede evolucionar o no, depende de ti mismo en sí. Muchos estados de conciencia en la vida terrenal se han dormido tan profundamente en ser un cuerpo materia que pasan largos periodos de vida o décadas hasta que se despierta. Mientras más tarde, más brusco será el despertar del estado de conciencia. He aquí que ha sucedido que muchos despiertos en conciencia se funden en la soberbia, porque el ego es poderoso y la vanidad sinónimo del ego mismo, y da poder falso. Al suceder esto, se va cayendo al abismo de la oscuridad, que mayormente son pocas las posibilidades de regreso. Toda conciencia es importante, sea cual sea la escala de la misma, es el respeto por la vida y el universo en sí, que todos llevamos y somos parte del mismo. Nada está al azar, todo es como debe ser, causa y efecto en un círculo infinito de toda existencia. Estado de conciencia 1. El comienzo de todo, la esencia pura y única, lo que siempre será, por más que el tiempo pase. Porque en sí el tiempo no existe. La base de los más inocentes, la manifestación de la luz blanca, la inocencia en bruto, dictamina el estado de conciencia 1. Todo su movimiento es frágil, su esencia lo mantiene en constante peligro, al hacer sin medir las consecuencias para sí mismo y hacia los demás. Su total inocencia lo deja muchas veces en circunstancias conflictivas y destructibles. La capacidad de su conciencia no lleva a medir nada, solo el actuar, solo en sí el ayudar a su semejante o la simple acción del deber trabajar para el alimento de cada día. El estado de conciencia 1, el más puro de este estado, como ya lo hemos descrito, pero está el factor más puro, el que sobrelleva o actúa en conciencia 1. Está el balance de causa y efecto. Así por acción, todo aquel mayor de este estado de conciencia tiene la misión de enseñar y proteger la vida misma. Está en todo el orden, pero también solo depende de sí mismo elegir qué enseñar a sus semejantes. La conciencia en la escala 1 tiene la capacidad absoluta del inicio,
de todo por aprender. En sí están ellos mismos. La palabra más adecuada sería solo recordar, pero muchos aquí solo olvidan. Si se cuida este escalón de conciencia de factores de la matriz en conciencias negativas y dañinas, y la ilusión de lo material que lleva a tropiezo de la discordia, consigo mismo y hacia los demás, sin saber el porqué de la acción negativa. Está más en el cuidado de las conciencias más altas, en acción de ayudar a la evolución y simplemente guiarlos a la luz, pero no olvidar libre albedrío, siempre con concepto de estructuras, pero sí de valores por toda la vida en amor único y eterno. En estado de conciencia 1, su fe es la fuente más fuerte y el motor que todo lo guía a la evolución constante, sin dolor y de una vida sencilla en toda su vida terrenal. He aquí la vida misma del amor por la vida y todo referente a ella, el valor del respeto y la aceptación de todo es como debe ser. La vida está en todo, es la luz de lo que existe en la eternidad, la luz por siempre, el amor por siempre, el uno, es el comienzo, el fin del principio de todo como es. Así, todo es como cada uno lo vea para sí mismo y los demás. No olvidar, el estado uno es la fuente más pura de la inocencia. Que pertenezcas a este estado de conciencia depende de tu fe y creer realmente que tú puedes más allá de los pensamientos de los demás hacia ti. Solo debes creer que eres la fuerza y la luz de tu existencia. Estado de conciencia 2. La circunstancia de hechos y manifiestos, ya sean positivos o negativos, la confusión, lo lleva a idolatrar todo aquello que crece, que le va a dar seguridad, llevándolo a idolatrar cosas y seres sin medir y conferir valores que se dictaminan en la vida de todo ser. El estado de conciencia 2 es muy conflictivo, ya que está en dos mundos paralelos conviviendo y en la búsqueda de protección por el miedo que lo envuelve. Al no entender los hechos terrenales de los espirituales, el tropiezo del porqué y la incertidumbre del qué será de sí mismo, poniendo todo en plural del futuro de todos. La conciencia de todos dos debe ver a alguien que los guíe referente a la armonía y cero conflictos. Por lo tanto, tienen la fuerza suficiente para poder vivir, dar amor y confiabilidad a sus seres queridos, más cercanos y a todo su alrededor, donde fluye constantemente la energía universal. Y tienen la capacidad de entenderse con la naturaleza y todo en ella, el don nato de la supervivencia y curación a través de las plantas. El estado 2, si recibe respeto, dará respeto. De lo contrario, activa un resultado de causa y efecto inmediato hacia los demás. El estado 2 debe evolucionar sobre la magnitud del perdón y así poder evolucionar sin dolor y sufrimientos suyos o ajenos, y el amor, la mayor fuente de alimento para la evolución hacia la luz y el entendimiento de la comprensión de toda vida más allá de la suya, la convivencia con todos sin idolatrar a unos y prejuzgar a otros. La similitud del estado 2 con la naturaleza es notable, por eso el don de saber usar las plantas, para curaciones de toda índole. La conciencia 2 siempre está en busca de la evolución, y he aquí que sin un guía correcto es peligrosa su existencia pacífica para sí mismo y los demás. La fe está muy arraigada en su ser, ya que se mantiene en estado puro, y eso es lo que lo guía a la búsqueda de evolución, pero aquí todo puede confundir y llevarlo a lo erróneo, seguido de oscuridad. Mucho depende de otras conciencias más elevadas, pero también tendrá el llamado del ser yo. Seguir evolucionando será dictamen de sí mismo, el libre albedrío de sus acciones. Todo tiene un porqué, y no oprimir ni prejuzgar sin saber los propósitos del concepto de la misión del universo eterno. Es la evolución misma más allá de la mente humana. La facultad de vivir y convivir, el de amar y ser amado, está en todo, solo debe buscar y la virtud del perdón, perdonarse y perdonar, y la fe más allá de toda rivalidad, de que somos seres de luz de la misma creación. Si perteneces a este estado, debes entender que eres dualidad, que todo tiene de ti y de ti en ellos. La comprensión es el equilibrio entre los dos hechos de que todo es una causa y efecto. Estado de conciencia 3. La actividad de la revelación es incesante en sí. Todo lo referente a los pensamientos encontrados entre sí de un mismo patrón. Esto quiere decir que es analista de los sucesos cotidianos y generales o mundiales. El balance de su existencia es lo que hacen y cómo actúan los demás, y así poder maniobrar para su supuestamente bienestar. Esta conciencia se halla en tercer estado. Los confiere a actuar en autoestima baja, en la base de creer de que son menores que los demás. Llegan a un punto de su existencia de discriminarse y así nace la división en pensamientos, obras y encuentros sociales. Lo negativo cada vez es más frecuente, el rencor y una cierta sed de venganza se va agrupando en sus pensamientos,
pero está su lado positivo, la parte media de esta conciencia donde piensa que todo es como debe ser. Ese patrón de acción trabaja y es el que da lugar al equilibrio y vivir mejor, y puede ocupar un lugar más elevado en el plano material y así la responsabilidad mayor que tiene hacia todos. También omitir que a muchos si es demasiada responsabilidad para obtener el control de sí. La fe en el estado de conciencia 3 es tan fuerte y contundente que las manifestaciones en pensamientos lo lleva a concretar más de lo pensado en sí, hacia los demás que para sí mismo. En momentos de desesperación, su ser eterno se promueve hacia el amor y justicia, y aquí el balance de todo lo que lo agrupa en movimiento de energía, en pensamiento, deseo y movimiento, y la transmutación hacia el hecho de una concertación de lo que existe más allá de los ojos materia. La humildad es lo que no debe olvidar este estado de conciencia y el valor de las simples cosas, y así poder tener equilibrio y no dejarse llevar por el brillo supuesto de cosas materiales, que lo quieren opacar a una ilusión pasajera y hacer olvidar quién realmente es y lo importante de su yo, eterno y único, y la unidad del todo, la igualdad en sí para todo en luz y amor. Ocurre que en esta escala está el número 3. Si hacen un poco de memoria, en distintas culturas y religiones se basa la acción a cambios trascendentes para la evolución, como por ejemplo la muerte y resurrección del Maestro Jesús. Y no es necesario irnos demasiado lejos. En nosotros está que a su vez la unificación de nuestra existencia, mente, alma y espíritu. Entonces la conciencia 3 tiene una gran labor por delante, más que nada descubrirse a sí mismo y así continuar el largo camino de la evolución. Estado de conciencia 4. La actualidad las circunstancias colectivas son inminentes, la causa y efectos colectivos. Lleva a la confusión de los que están sumergidos en lo laboral y cotidianas acciones terrenales de vivencia, los toma por sorpresa y así dictaminando una oscuridad sin medidas y entendimiento de la razón, la desesperación de una salida que en sí lo inmersa al desasosiego de dolor y angustia desenfrenadas. Este estado de conciencia, en esta escala, al dar más importancia a los elementos materiales que a los espirituales, al ocurrir los movimientos sucesos de causa y efecto, los confunden, y el peligro de dañarse a sí mismo y a los demás sin medida y espacio. La conciencia de estado 4 es recíproca, ya que si pasan por una acción de dolor lo toman como algo sin fundamentos, y se niegan a querer tener un entendimiento de la respuesta. Pero eso sí, se aferran más a la creencia de lo que creen que hay una energía suprema latente, de lo que sucedió. Solo esa energía sabe el porqué. Las circunferencias repetitivas de hecho de su vida los pueden llevar a dos estados, negativas a la ignorancia constante y positivas al principio de un despertar de conciencia. Todo dependerá del estado espiritual energético que ese momento equilibra su ser. Es tanta la magnitud del vivir en la vida terrenal que a medida que pasan los años muchos se olvidan del todo por el todo, hasta que en el instante de pasar o irse de esta dimensión, lo eterno se apodera por segundo de su ser a conciencia de remediar todo en sí. Solo con la evolución de recordar quién es y qué somos, y lo más positivo del estado de conciencia 4, tienen la virtud de la energía de los 4 elementos. Esto quiere decir que tienen la capacidad más que nadie de absorber la energía del agua, aire, fuego y tierra, para el bienestar del cuerpo, materia y toda su índole. Si se encuentra un equilibrio entre materia y energía, se puede llegar a estados de facultades inimaginables para salir de las energías de mentes desestructuradas de esta dimensión. Todo está, todo es posible, solo depende del equilibrio y la libertad de saber que se puede lograr solo con el pensamiento de creer sin miedos y sin conceptos medidos. El poder de lo que uno cree en sí crea lo pensado. Es por eso tener fe suficiente y así la concertación de lo que se desea. El movimiento del hecho. Todo está en nosotros, solo es querer disipar pensamientos negativos que solo te traen bloqueo a ti mismo y toda energía que fluye en ti y alrededores. Estado de conciencia 5. La paciencia es muy inestable entre sí. Nadie comprende a nadie, solo dictaminan querer el control hacia los demás. El poder parece que les confiere la sensación falsa de bienestar, agrupado de alimentos vanos para la mente en sí, recíprocos de furia desmedida hacia todo en todos, y el descontrol del inexistente, a lo que es energía negativa y recíproca, y querer dictaminar la vida de los demás, con el concepto solo, así sentirse invencibles hacia los ojos de los demás y el poder de absurdo que solo los lleva a la oscuridad de un ser cada vez más rotundo.
Esta es la parte negativa de este estado de conciencia en el grado 5. Este es el centro de toda vida existente de conciencia. Saber diferenciar este estado de conciencia donde la negatividad se adueña del ser y así de los demás. Todos tenemos una cuota de este nivel, solo debemos saberla descubrir y así saber cómo trabajar en los pensamientos diarios y poder llevar a tener un dictamen de observación y no hacerse enemigo, sino el ego puede apropiarse a nosotros. Una vez descubierto, también podrás ver el nivel en los demás, o en sí el estado de conciencia de tu prójimo. Es importante saber y no intentar ayudar al que está en una escala de menos nivel, a menos que así éste lo pida, de alguna forma, y así tu ser eterno se manifiesta en llevarlo e ir hacia la luz, lo que está en la niebla, confusión y la lucha constante por el desequilibrio entre el ser eterno y la personalidad. También está la parte positiva en este estado de conciencia 5. En sí, interiormente busca la luz, y lo lleva a saber que el dolor que siente su cuerpo materia y que incluso lo expresa en ira, rencor y paralelamente a su vez esa actitud hacia los demás, y de donde por instantes el amor lo toca, por así decirlo, y lo lleva a una reflexión del porqué su actitud hacia los demás, pero nuevamente después del llamado del ser eterno, puede que lo cubra nuevamente la energía negativa con pensamientos en vanos, así lograr olvidar y engañar la mente, y mantenerla en la discrepancia hacia todo su alrededor y el intento constante de separar todo en todos, así dominar o tener un control de oscuridad y confusión. Tomar conciencia de este estado es dar un gran paso para desprenderse de la energía negativa que lo lleva al dolor en sí y hacia los demás, y así poder tener el gran poder que tiene la conciencia 5, que es descubrir y usar las 5 virtudes: bondad, discernimiento, amor, sabiduría y verdad, que en sí lo tiene por añadidura en su ser eterno yo, solo debe despertar. Estado de conciencia 6. La distancia de todo con todo puede ser mayor, como menor, o simplemente nada. Según el estado de conciencia, es como se ve la tolerancia de hechos y revelaciones a través de una imagen que irradia hacia todos. El estado de conciencia 6 es tan vulnerable como tan indestructible. Esto solo se basa en concepto de la raíz y fortalece el crecimiento espiritual. En el trayecto de la vida terrenal, donde la ilusión, la mentira, lo lleva a una vida ficticia, que donde lo cubra puede guiarlo a la oscuridad del rencor, odio y venganza. Pero si descubre el hecho en sí, lo llevará al amor, la luz y la verdad. Su esencia es tan fuerte y tiene la sabiduría de saber expulsar hasta el mismo karma negativo de tiempo y espacio de sus vidas anteriores. Hay mucho por explicar de su fuerza arrolladora, que en poco tiempo puede lograr todo lo que se disponga. El punto en sí será importante saber que la acción va hacia la luz y disipa la oscuridad. El estado de conciencia 6 tiene el impulso de la energía yo, directa con la materia. Quiere decir el don nato de poder manejar su cuerpo materia como quiera, pero debe saber que paralelamente puede ser peligroso si está en desequilibrio en lo espiritual, ya que si no acarreará penas y dolor sin sentido. La importancia en conciencia 6 es tener una crianza de amor, comprensión y perdón. Esta será la llave de un equilibrio de una vida sin rencor. Si toma conciencia del despertar de esto, es el camino de una vida agradable, pacífica hacia uno mismo y lo más importante hacia los demás. Sin duda, el amor es la fuente para todo el perdón y la cicatrización de toda herida. El estado de conciencia 6 tiene la fuerza que necesita para evolucionar. Solo debe saberlo y creerlo. Aquí la fe es el impulsor para dicha evolución, su esencia lo sabe. Solo que su estado de conciencia, por los murmullos de la vida terrenal, lo distrae. Una vez descubierto, todo sale a la luz. La fe y el amor es el camino para la evolución. El 6 tiene que saber perdonar, así vivir una vida más placentera. El pasado de dolor para la conciencia 6 es muy destructible, si no toma conciencia de que en sí hay otras conciencias que provocan dolor y la mayoría lo hacen ignorando que lo han hecho. El 6 puede ser una acción de iluminar o de quemar, solo de él dependerá una vez que tome conciencia de su ser interior eterno. Como todo, es libre albedrío, todo es como debe ser, causa y efecto, nada es relativo, todo es con un propósito, depende de creer de cada uno o no. La energía universal es la sabiduría eterna, todo vuelve a la fuente, es el círculo de toda existencia, de coexistencia y de una vida sin peso ni medida. Si de causa y efecto es uno mismo, el existente en sí. Estado de conciencia 7. La tolerancia es el benefactor del entendimiento más allá de todo pensamiento encontrados y conflictos internos que lleva a la confusión. La magnitud del estado
se asimila a todo el balance del equilibrio energético, y el estado de conciencia 7 es la oposición, en sí lo que ocupa más las preocupaciones del prójimo que de sí mismo. El estado lo conduce al alejamiento en sí de todos, pero también a la necesidad de ayudar constantemente, solo con el miedo de no ser aceptado. O tal vez será el engaño del ego. Debes vigilar esta parte de ti que en sí el porqué, la necesidad que te da tropiezos a la desesperación de necesidad de ser algo o hacer ver a los demás que existes, y el tropiezo hacia la incertidumbre de la sed de algo que en sí a veces es difícil de explicarse a sí mismo. La necesidad eminente de ayudar sin saber que al ayudar implica también paz, armonía de sí mismo y la fe de que un pensamiento positivo dirigido hacia el que tiene la necesidad de ayuda es tan fuerte como la acción de la misma en cuerpo presente. El valor que le des a este concepto solo depende de ti y no de tu prójimo. Saber que todo se puede y que si todo tiene un valor hasta el mínimo pensamiento, estarás evolucionando a poder vivir sin sufrir, por ti ni por los demás, de disfrutar la vida. Esa es la llave que abre la dimensión infinita de la energía universal hacia ti y hacia toda vida, porque vivir en armonía con todo y contigo mismo es el fluir de la irradiación hacia los demás en toda la magnitud sin medida ni peso. La escala 7 es el benefactor y paso trascendental a conciencia de evolución y manifiesto más allá del poder ser. Ver que existe una energía eterna, de que pertenecemos a la misma y que nos remitimos a la evolución constante que en sí busca la perfección hacia todos por igual, sin medidas ni concepto alguno de discriminación, sino a la unión y a la complementación de un equilibrio perfecto. Todo aquel que esté en la escala 7, si toma conciencia de la magnitud del despliegue de accionar de pensamientos positivos, tendrás la llave de la puerta al conocimiento de todo. Es según como lo veas o lo pienses y la fuerza del coexistir hacia toda vida más allá de los límites del mundo terrenal que en sí lo crean los mismos pensamientos, creado por todos hacia todo lo existente en esta dimensión. Estado de conciencia 8. La actualidad de las situaciones es tan eficaz que el propósito es el poder tener el control. Sí se puede en su totalidad creyendo que así es, pero no se sabe lo más importante. Lo eterno por eternidad existirá, y son leyes universales. La proporción de que en algún momento saldrá a la luz con el despliegue de la balanza misma de la existencia de acción y conciencia única, todo aquel que esté dormido, por así decirlo, despierta en un estado de conciencia que está en la escala 8 y la conducta de que una constante búsqueda de algo que en sí lo lleva a concretar, el despertar, si sucede, será impactante, el manifiesto en toda dimensión. La enseñanza ya está plantada en su ser, yo y energía universal. La estabilidad del estado octavo depende del centro, que quiere decir que todo lo que hagas sea recíproca en sí, en todas manifestaciones externas como en individuos cercanos de cualquier estado de conciencia, inmediatamente recibe lo que das. El estado de conciencia 8 es muy inestable, ya que se inmersa en todo lo material, aunque en sí cree que tiene el control de la situación, pero con meras palabras de atención al conformismo para sí mismo y el continuo viaje de idas y venidas de estados emocionales y espirituales lo lleva a la pérdida de esperanza y fe continua. La oscuridad se apropia en etapas de su vida terrenal, pero principalmente obstaculiza la conexión a la esencia del yo. Tiene la virtud de saber todo como es y lo niega constantemente. Será el miedo de que en sí no debe temer a la luz y la única verdad. Lo terrenal muchas veces lo traslada al juego donde confunde en agonías innecesarias para sí mismo. El dolor es contundente para este estado de conciencia, ya que lo transforma en venganza y pérdida de valores para sí mismo. La cualidad es inminente en la energía que promueve, está en la magnitud que todo puede suceder a su alrededor como positivo o negativo, solo dependerá de sí mismo y de nadie más. La facultad de toda energía se dirige para la realización en este plano. Si haya el equilibrio justo, todo tendrá a pedir de boca, sin dañar a nadie y a nada. El creer sin ver es el primer paso de dar lugar al yo eterno, yo energía universal. El magnetismo que lleva a este estado de conciencia atraerá lo que será y creará lo que para muchos es complicado de concretar. Ya sabemos como simbólico el estado 8, en muchas culturas este número significa el infinito. Entonces al no olvidar que todo regresa a lo que das, será lo que recibas. Estado de conciencia 9. El camino de concertación del destino no es una casualidad, es efecto a la manifestación de concebir el comienzo de una realización a base de una respuesta donde hubo una pregunta por anterioridad.
Tened en cuenta que es una constante búsqueda hacia el comienzo del encuentro contigo mismo. La base se activa cuando crees que en lo que buscas, pero si todo está, si quiere que estés. El pensamiento obra según si tú crees y así creas. Lo que quieras ver como saber que es positivo y negativo, si tú mismo sabes que eres el referente del equilibrio que hay en ti, exterior e interior. La desidencia de todos los objetos alrededor de uno mismo equivale a la complejidad en sí mismo, a los pensamientos que va creando en sí mismo. Esto quiere decir, tú creas este escalón de conciencia que pertenece al lugar noveno, en sí una gran escala porque es muy susceptible y el don nato al sacrificio, de sí por los demás, por la debilidad de no poder tener lo suficiente tiempo para hacerlo. El estado de conciencia 9 por sí es la energía más creadora de todas, ya que el amor es el motor de sí misma hacia los demás, pero no para sí mismo. Esto lo puede llevar al agotamiento más acelerado que a muchos en su cuerpo materia. Buscar el equilibrio para sí mismo será el comienzo para evolucionar a la materia, ya que es uno de los escalones más cerca. Todo será como deba ser, y todo a su tiempo, justo ni más ni menos. El entendimiento, el saber darse al tiempo necesario, que en sí también será la luz para sí mismo y el cuidado. El estado de conciencia noveno muchas veces se encuentra correlado con las estructuras que le dictaminan los demás, ya sea social o religioso, pero su ímpetu de lucha a largo plazo lo libera de añadiduras, solo lo han hecho sufrir con conflictos internos de sus pensamientos y conocimientos natos. Una vez superado, o en sí el despertar de este desasosiego, lo lleva al camino de la liberación, a una verdad absoluta que todo es lo que debe ser, y que está en cada uno el camino de las decisiones de hacer o no. Pero la energía 9 es el puente del mundo materia y el mundo espiritual, a través de la energía universal, en obras, palabras y sacrificio. Todo aquel con energía 9, su misión está plantada en la esencia del yo, a una nueva evolución constante al despertar de una luz única, limpiar todo karma, ya sea suyo o de los demás. El que pertenece a este estado de conciencia 9 debe aprender el servicio de dar. Muy bien, hasta aquí los estados de conciencia. Ahora hablaremos de los estados de consciencia y no de conciencia, y que una vez despierto ya ha evolucionado para hacer conciencia al universo todo en uno y uno en todo, la unificación de alfa y omega. Los que llegan a este estado, solo aquí en esta dimensión hay dos escalas, y conlleva la misión de concertación a la ayuda de todo ser vivo y hacia la humanidad. Tenemos por conocido algunos de ellos en la historia de la humanidad. Los maestros, y tal vez los más nombrados en estos tiempos, es el Maestro Jesús y Buda, que en sí fueron y se transformaron en avatares y su acción específicamente a enseñarnos y marcarnos el camino que tenemos por elección, si queremos evolucionar hacia la luz de amor y verdad. Ahora hablaremos de todos estados. Estado de conciencia 1. La tolerancia, la disciplina, la ocupación, la mente en algo continuo es el manifiesto de no entrar en el juego del dolor, incertidumbre y emociones negativas. El salto, la evolución, el contacto, la transición y transmutación de todo como es la verdad absoluta. Las paredes se derrumban, las estructuras desaparecen, los calificativos se otorgan en uno, todo se ve como es. El estado de conciencia 1 es el despertar a la luz al alcance del cuerpo, mente y espíritu, la llave del encuentro y unión de los dos mundos, el manifiesto y la libertad, la nitidez de la absoluta conciencia suprema, única en todo y en todos, el comienzo de un principio sin fin. La conciencia 1 tiene el poder de discernir todo a su alrededor y entender la facultad de saber del porqué de los porqués. El entrar en conciencia, todo será unión, nada equitativo. Sus movimientos se basarán en armonía con la vida misma, en una constante evolución más allá del tiempo y espacio. Todo marchará tan rápido como tan lento. La dimensión de la sabiduría es incalculable. Solo se podría decir que todo le será revelado, a medida justa del entendimiento que va absorbiendo para saber está en sí todo lo que necesita. Está el movimiento de energía, que la velocidad es tan rápida como tan lenta. Todo depende del manifiesto para que la evolución misma del individuo y la unión del todo con todo, de la vida misma, girando en un círculo infinito, de extracción hacia la luz, de la perfección eterna. Todo el que esté en este nivel 1 de conciencia ha hecho un gran viaje al despertar de una verdad única, donde están las respuestas que tanto añoró en su momento y se preguntó, y no haya respuestas. El significado del despertar es tan importante en la conciencia 1, en sí es casi el fin del viaje terrenal, por así decirlo, porque como aquí todo es pasajero, en esta dimensión
Todo el que está aquí es para evolucionar, no hay duda de eso. Todo el que está aquí es para algo. Más allá de toda perfección que muestre, siempre hay algo que remediar y evolucionar, y también entender de toda existencia por más minúscula que sea. La liberación a toda atadura de pensamientos, que tiene inmersos a muchos en confusión de varias respuestas que no le otorgan una verdad única, sino consecuencias de ráfagas de una posible verdad. La verdad no tiene posibilidades, porque ella en sí vive y no necesita de nada, en cambio, sí todo de ella. Quien está al nivel de conciencia 1 tiene en sus manos la luz y la iluminación de poder guiar a muchos, si así ellos lo confieren. La magnitud de la energía universal está inmersa en la esencia misma de la conciencia 1. La energía en acción es otorgar la ayuda a su prójimo, de una vida misma. El dictamen, el otorgar la disciplina, el amor, es hallado en la conciencia 1, es la salida absoluta de la libertad única y eterna del yo. El hallazgo del tesoro más preciado es el comienzo de una eterna felicidad, es saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, y para qué estamos. Todo se ve en conciencia 1, es el despertar absoluto, el destino mismo, la evolución misma del todo por el todo, el fin y el comienzo del círculo infinito de una constante vida misma, del que nada se pierde y todo se halla, y la visualización del Merkabah y el comienzo del viaje. Estado de conciencia 2. La llave final. La constante conciencia eterna, lo que siempre fue y todo de un solo ser. El amor único, donde yo es Dios y Dios es yo. Donde está toda la creación terrenal y universal. El estado de conciencia 2 es la entrada a la conciencia total, es el comienzo de todo, el principio, el alfa y el omega. El que está en conciencia 2 ya evolucionó a la magnitud de una conciencia única, que no hay nada más arriba de ella, por el hecho de que ella misma no está por encima de nadie. Ya la conciencia 2 es la maestra de la cumbre de la divinidad del amor, la creación misma, el comienzo de una vida sin fin, donde todo será como lo que quieras, con la diferencia de una conciencia única, que es una verdad absoluta. Hacer todo por amor y creación a la vida misma, en sí, la evolución del 2, el pragmático equilibrio entre el espíritu y la materia, entre la energía universal del yo y el cuerpo materia, con la conciencia del estado pasajero al mismo, en sí por el cuerpo materia. La dimensión es invaluable, ya que el pasaje del mismo puede ser cientos de veces hasta llegar a la perfección del ser mismo. Llegar a la conciencia 2 es aquel que en su esencia buscó el eterno sustento de amor y verdad, y no el proclive del dolor y el odio. El encuentro del mismo está en continuo conocimiento del hallazgo del sacrificio de sí mismo por amor a su prójimo. Una vez en conciencia 2, todo se verá como es más allá de toda ilusión manifiesta, ya que es el avatar sin que nadie lo distraiga, y el encuentro en la búsqueda, la acción de manifestarse en la unión, en la única verdad, en la vida misma propia del eterno yo. La luz se acrecienta de tal manera que es más allá de la materia y de la visión. Nada se compara a la luz única y la que realiza que todo sea como deba ser. En estado 2 de conciencia es aquí donde se realiza todo en una perfección de conciencia única, del todo por el todo, en uno mismo. El presente, el pasado y el futuro en una sola línea, en encuentro donde ya no existe ni tiempo ni espacio, solo el existir de una vida misma de ser yo, en todo y en todo en sí. La perfección del todo ya está en uno mismo, en distintas conciencias del despertar absoluto. Guía a la multitud de estados de conciencias a la búsqueda del despertar, aunque conscientemente no lo saben, pero interiormente sí lo saben. Si los demás estados de conciencia se encuentran con la conciencia 2, es eminente el contacto de energía y la necesidad del porqué a tantas preguntas a la misma vez. Las respuestas que en sí están en ellos mismos. Es la luz a guiar a los más necesitados de evolucionar, a la vida única y eterna, y al amor el Merkabah en acción en toda la dimensión de que todo es creación perfecta. La conciencia es el todo. No olvidemos que al conferir esta palabra nos estamos dirigiendo al estado más allá de esta dimensión, sino a la unión de la creación única, donde los planos o dimensiones elevadas están dirigidas al universo en su totalidad, el alfa y el omega, de la llave maestra al propósito mismo de toda existencia, el destino trazado por nosotros mismos, a evolucionar y ser lo que Dios viviente nos otorga, para añadidura, ser como Él.
Bueno, hasta acá todo por hoy. Sé que fue largo el video. Bueno, les dejo un gran abrazo. Nos vemos la próxima. Y estamos en contacto para el sábado. No se olviden que en la sección comunidad está el posteo para hacer preguntas. Un gran abrazo y hasta la próxima.